Vamos a empezar. Cuando tenemos una relación laboral, hablamos de ciertas personas que integran esta relación de trabajo. Entonces empezamos con un trabajador. ¿Qué es un trabajador? ¿Hay personas trabajadoras que son personas morales o empresas? Pregunto. ¿Ustedes conocen a un trabajador que sea una empresa? No. No. No hay, no existe. No existe. Trabajador es la persona física, siempre es una persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Entonces, efectivamente, el trabajador siempre es una persona física y el patrón puede ser una persona física o moral que va a recibir el trabajo personal subordinado del trabajador, del empleado, ¿ok? Y de esta definición del artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo se definen tres elementos que son muy importantes, que es el trabajo, es la persona física que presta a otra física moral un trabajo, que el trabajo es toda actividad humana, ya sea intelectual o material. El trabajo tiene que ser personal, nadie más puede hacer el trabajo. O sea, si yo trabajo con ustedes, con el gobierno de Sinaloa, el trabajo no lo puede hacer mi esposa, ni mi hijo, ni mi mamá, ni mi abuelita. El trabajo lo tengo que hacer yo, el trabajo tiene que ser personal. Y tiene que ser subordinado. Esta subordinación es un elemento distintivo de cualquier relación de trabajo y es lo que va a distinguir relaciones laborales de otro tipo de relaciones. La subordinación implica un poder jurídico de mando por parte del patrón y un correlativo deber de obediencia de parte del trabajador. Yo como patrón te doy instrucciones y tú, trabajador, recibes la instrucción y llevas a cabo lo que te ordené haciendo el trabajo que te encargué. Y a cambio de esto, bueno, pues yo te voy a pagar un salario. Entonces, estos trabajadores siempre son persona física que presta a otra un servicio personal subordinado o un trabajo personal subordinado. Denme un segundo. Trabajador de confianza. La ley distingue trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados, representantes del patrón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué son los trabajadores de confianza? Estos trabajadores están regulados por el artículo 9 de la ley y dice que un trabajador de confianza, la naturaleza del trabajador de confianza no depende del nombre del puesto, sino de las funciones que desempeñan. Entonces, yo no puedo decir que hay un director general de asepsia. Esto es alguien que se dedica a barrer y a limpiar la empresa. Aunque sea director general, no por el hecho de ser director general, quiere decir que sea un trabajador de confianza. Entonces, necesitamos, para determinar que es un trabajador de confianza, definir cuáles son las funciones que desempeña. Y el artículo 9 de la ley dice cuáles son las funciones de confianza, dentro de las cuales está la dirección, la inspección, la vigilancia y la fiscalización cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa. Esos son los trabajadores de confianza, los que realizan labores de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización cuando tengan carácter general. También es muy común escuchar o oír hablar de trabajadores de planta. Trabajadores de planta. ¿Quiénes son los trabajadores de planta? Generalmente se definen a los trabajadores de planta como aquellos que desempeñan un trabajo que constituye una actividad normal, permanente y necesaria dentro de una empresa sin la cual sería imposible su funcionamiento. Son los trabajadores que son indispensables para el desempeño de las actividades en una empresa. Son trabajadores que sin ellos la empresa no podría funcionar adecuadamente. Y estos trabajadores de planta también son llamados los trabajadores contratados por tiempo indeterminado o indefinido. Si queremos contratar un trabajador de planta que ya sabemos que trabaja muy bien, le vamos a hacer un contrato por tiempo indeterminado o indefinido a este trabajador.
cuando no tenemos la seguridad o la certeza de un trabajador que pueda ser de planta, necesitamos contratar trabajadores eventuales. ¿Cuáles son los trabajadores eventuales? Son aquellos que desempeñan una actividad temporal dentro de una empresa, derivada de una circunstancia no prevista. Necesitamos contratar a un trabajador que realice ciertas actividades que no son indispensables para el desempeño de las actividades en la empresa. Es un trabajador que va a laborar de manera aislada, puede trabajar por periodos, puede trabajar, por ejemplo, en restaurantes que contratan trabajadores por tiempo determinado o eventuales para los fines de semana, porque ese restaurante el fin de semana tiene mayor demanda o tiene mayor asistencia. Entonces, ese restaurante va a contratar a una persona por un tiempo determinado y van a ser trabajadores eventuales. El trabajador está regulado por el artículo 8, los de confianza por el 9, el patrón por el 10 y los representantes del patrón en el 11. Sin embargo, el trabajador sindicalizado está regulado por el artículo 154 de la ley. Está en un capítulo que se llama Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascensos. ¿Por qué el legislador lo puso hasta allá y no en el artículo 10 o 9 bis? No lo sé. Pero bueno, un trabajador sindicalizado. ¿Cuáles son los trabajadores sindicalizados? Son aquellos que se encuentran agremiados a cualquier organización sindical legalmente constituida. Hay algunos sindicatos que no están legalmente constituidos. ¿Y cómo se constituyen legalmente? Bueno, los sindicatos en materia local deben obtener una toma de nota por las juntas locales de conciliación y arbitraje que reúnen, mientras hayan cumplido con los requisitos que establece la ley. Deben tener sus estatutos, deben tener su plan de acción, deben tener a toda la estructura sindical, el secretario general, el secretario de organización de trabajo, conflictos, etcétera, etcétera. Y cuando el sindicato ya está constituido, solicita el registro ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje y esta autoridad le otorga el registro. Debo aclarar que hay empresas que son de competencia local y hay empresas que son de competencia federal. Esto está regulado por el artículo 531 de la ley o en su caso por el artículo 123 apartado a fracción 31 de la Constitución. Y ahí nos dicen cuáles son empresas de competencia local y cuáles federales. Y dicen, bueno, las federales son empresas de banca y crédito, empresas de aeronáutica, petroquímica, cementera, calera, refresquera, todo el envasado y enlatado de alimentos, etcétera, ¿no? Y en función de esto, quien otorga a los sindicatos las autorizaciones o las tomas de nota es, en materia federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en materia local, las juntas locales de conciliación y arbitraje. Ya a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal del Trabajo, va a cambiar todo este tema. Ya el día 16 de noviembre empieza a funcionar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a conocer de todos los sindicatos del país, todos sus estatutos, toda la forma de operar, y van a conocer de todos los contratos colectivos de trabajo en las empresas, independientemente que sean empresas de competencia local o competencia federal. Bueno, ¿qué es un patrón? Ustedes van a ser patrones, o muchos de ustedes van a ser patrones, o ya son patrones, aunque quizás ni lo sepan, pero ya son patrones. ¿Quién es un patrón? El patrón sí puede ser una persona física o moral. Ahí no necesariamente tiene que ser una persona física, como en el caso del trabajador. Es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Yo puedo ser patrón, persona física, y puedo tener 1, 2 o 1000 o 5000 trabajadores. O puedo ser una persona moral y también puedo tener 1, 2, 3 o 1000 trabajadores. ¿Alguno de ustedes tiene gente de servicio en sus casas que trabaje en su casa? Sí, don Juventino. Bueno, ok. Si es en su casa, Julián, pues la muchacha que trabaja en su casa
Ajá. es trabajadora del dueño de la casa, no sé quién sea, si su papá, su mamá o los dos. Ahí hay una relación laboral. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes tiene contrato de trabajo con la muchacha de servicio doméstico o con el que ayuda en la alberca o con el mozo o con el chofer. Prácticamente no se acostumbra, ¿no? Como decíamos al inicio, yo tengo casi 39 años en esta actividad. Eh, Tengo personal de servicio en mi casa y he tenido desde hace muchísimos años y no tengo un solo contrato de trabajo, no tengo un recibo de pago de vacaciones, un recibo de pago de aguinaldo, de prima vacacional, etcétera. Y debo tenerlo sí. Aparte, con la modificación que se hizo en 2019, el capítulo de trabajadores domésticos, que ahora le llaman trabajadores del hogar, debemos tener todo eso. Ahí hay una relación de trabajo. La persona que va a desempeñar sus labores en la casa llega, recibe instrucciones, hace lo que tienen que hacer, lo que le ordenaron hacer, y ustedes le pagan semanalmente. Entonces, bueno, un patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Y quiénes son los representantes del patrón? Cuando hay una persona física no tenemos problema porque la persona física que le decimos el dueño, pues él lleva a cabo ciertas conductas. Pero también hay personas morales que no existen físicamente. Por ejemplo, Mexicana de Aviación, pues no existe, ¿no? O el CID, ¿no? O no sé, embotelladora Coca-Cola o Petróleos Mexicanos. Pues son patrones, pero el nombre no puede funcionar por sí solo. Entonces lo hacen a través de sus representantes. Y las empresas, las personas morales tienen representantes y también las personas físicas tienen representantes. Las personas físicas, yo puedo ser el director general o el dueño de la compañía y tener un director general, un director general adjunto o un gerente que lleva a cabo todas las conductas en representación de la empresa o del negocio. Entonces, los representantes del patrón, de acuerdo al artículo 11 de la ley, son los directores, administradores, gerentes y todas las personas que ejerzan actos de dirección o administración dentro de la fuente de trabajo, dentro de la negociación. Entonces, si alguno de ustedes es el dueño de su empresa y son persona física y van a contratar empleados, lo pueden hacer ustedes directamente o lo puede hacer su gerente de recursos humanos o el encargado del área de recursos humanos o del área administrativa. El contrato lo van a hacer como patrón con el nombre de ustedes o de su empresa, representada por ustedes mismos o puede ser firmado el contrato por los representantes del patrón que se mencionan en esta lámina. Ya vamos entrando un poquito al tema de la relación de trabajo. La ley en el artículo 20 define lo que es una relación de trabajo. Y dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esto va a ser el distintivo de una relación de trabajo. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona y mediante el pago de un salario. La Corte ha determinado ya en distintas jurisprudencias que lo que va a determinar el elemento principal que va a determinar si una relación es laboral o no es la subordinación. Como dijimos antes, la subordinación es el poder jurídico de mando por parte del patrón y el correlativo deber de obediencia por parte del trabajador. Cuando se da esta subordinación, se da una relación de trabajo. ¿Cuáles son los elementos? El trabajo personal, que es la obligación del trabajador de prestar un servicio, como decíamos, material o intelectual, o de ambos géneros. La subordinación es la relación de dirección y dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón. Esto es, que aparezca por parte del patrón el poder jurídico de mando y el correlativo deber de obediencia y el pago del salario, que es la obligación que tiene el patrón de pagarle al trabajador que desempeñó sus labores. Pero insisto, la Corte ha dicho, puede no haber un pago de salario, pero la relación es laboral si se da la figura de la subordinación. Tenemos una persona que contratamos en nuestra empresa o nuestro negocio
y trabajó, entró el lunes y se fue el viernes. A las 12 de la tarde se sintió mal y se fue, o la verdad nos echó a perder algo, le invitamos a que se fuera. No ha habido pago de salario, pero hubo una relación laboral. Por supuesto que sí, hubo una relación laboral. ¿Por qué? Porque el señor prestó el servicio de manera personal, subordinada. No hubo pago de salario porque no le alcancé a pagar, pero la relación es laboral. Entonces, estos son los elementos que distinguen a una relación laboral de cualquier otra. Y hay una presunción prevista por el artículo 21 de la ley, que dice que se presume la existencia del contrato y la relación de trabajo entre el que presta un servicio y el que lo recibe. Ya se presume que hay una relación entre el trabajador y el patrón, aunque no se diga así literalmente, hasta en tanto haya un contrato o relación de trabajo y hay una prestación de un servicio. Entonces, la relación de trabajo es aquel acto que le dé origen a la prestación del servicio personal subordinado. ¿Y qué es un contrato de trabajo? El mismo artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo regula qué es un contrato de trabajo y dice, contrato de trabajo, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante pago de un salario. Si vemos las diferencias entre contrato de trabajo y relación de trabajo, son muy poquitas. En el contrato empieza la ley con, se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación. Si hay prestación de un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario, la relación va a ser laboral, aunque el contrato diga contrato de prestación de servicios, contrato de prestación de servicios profesionales, contratos asimilables de pago de salario, pago de asimilables a salario o a sueldo. Si en la relación de subordinación, esta relación va a ser de trabajo. Por ejemplo, lo vamos a comentar al final de la plática. Todos ustedes, me imagino que alguna vez en su vida se han subido un taxi, ¿de acuerdo? Entonces, hay dueños de taxi que rentan el coche, rentan el vehículo durante 8 horas o 12 horas o 24 horas. La ley habla del capítulo de autotransportes, que todas las personas que prestan servicio a bordo de vehículos, camiones, camionetas, vehículos, etcétera, y la relación de estos conductores con los dueños, propietarios o permisionarios de las unidades son relaciones de trabajo y están contempladas en la ley, y cualquier disposición que establezca lo contrario se tendrá por no puesta. ¿Qué significa esto? Que los taxistas son empleados, son trabajadores del dueño del taxi. Y a veces hay algunos dueños de taxi que dicen, bueno, yo no es mi empleado, porque yo le rento el taxi 12 horas o 24 horas o 8 horas diarias y él me paga por la renta del taxi, él me paga 300 pesos o 250 o 400 pesos. Entonces la relación no es una relación de carácter laboral, sino es una relación civil a través de un contrato de arrendamiento. Y pueden hacer un contrato de arrendamiento. Yo te rento el coche y tú me vas a pagar por la renta del vehículo tal cantidad. Pero si vemos el artículo 285 de 257 de la ley, 258, en el capítulo de autotransporte, nos vamos a dar cuenta que la relación es de trabajo. Y díganme, o hagan la prueba cuando se suban a un taxi, pregúntenle al taxista si está asegurado, al conductor del vehículo. Pues no va a estar asegurado, porque la mayor parte de la gente no los asegura. Muchos sí los aseguran, pero la mayor parte no. Y ya vamos a empezar a tener problemas en todas estas plataformas, como el Uber y Cabify y todas estas, donde ya en Europa se ha determinado que los choferes son trabajadores del dueño de la unidad, y no solo del dueño de la unidad, también del propietario de este sistema de esta prestación de servicios, que sería, por ejemplo, en este caso, Uber o Cabify. En México yo no conozco alguna en este sentido. Si el dueño del vehículo, el que se lo da a trabajar a otro, es el patrón.
Entonces, necesitamos tener esa conciencia de que cuando se da una subordinación hay una relación de trabajo. Don Juventino, oye, tenemos una pregunta y bueno, Sí. quería comentar rapidísimo. Creo que los audífonos están raspando un poquito con la ropa, entonces se escucha un poquito el raspón. Vamos a hacer muchas una cosa. gracias. Espero quedarme nada más en el saco, que no siga quitando mi camisa y todo esto. No, muchas gracias. A ver si se escucha mejor. Sí, muchísimo mejor, muchísimo Perfecto. mejor. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta que Sí. si nos podría volver a explicar el tema de presunción. ¿Significa que incluso cuando no hay contrato, pero sí prestación de servicios, se presume que hay relación laboral? Así es. Las presunciones en materia laboral, en materia legal son de dos tipos. Una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario, y otra presunción de jure que no admite prueba en contrario. Entonces, existe una presunción de que si hay relación de trabajo entre el que presta un servicio y el que lo recibe. Si yo digo que presto un servicio para un reasonable y ellos lo reciben, se presume que es una relación laboral. Pero a lo mejor me dicen unreasonable, ¿sabes qué? No fue una relación de trabajo, celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales, te contratamos únicamente por $2,000 porque des la plática. La verdad, el precio es cómodo porque Raúl y José son mis amigos, por eso lo cobré tan barato, pero yo te cobré una cantidad X, ¿no? Se ríe José como pensando que es broma, ¿no? De los $2,000, pero bueno. Ustedes me van a decir, tenemos un contrato de prestación de servicios profesionales donde tú te obligaste a prestar un servicio profesional, tú eres independiente a mí, no estás subordinado, tú preparaste tu material como quisiste, tú lo elaboraste como pudiste, la plática la diste como quisiste, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, he tenido posibilidades de dar clases en algunas universidades, aquí hay un campus de la Universidad Panamericana, y me hicieron firmar un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Cuando entré a dar clases. Y en el contrato de prestación de servicios profesionales decía que yo era independiente, que realizaba mis actividades de manera personal, sin subordinación con la universidad, etc. Sin embargo, en la universidad me dan un cronograma donde me dice tienes que anotar todo lo que vas a hacer todos los días. Y me dan un reglamento que no puedo ir en una camisa sin mangas, no puedo ir con chanclas, no puedo ir con bermudas, etc. Y en el reglamento también me dicen que tengo que llevar a cabo X número de exámenes cada cierto periodo de tiempo y que tengo que evaluar a los alumnos y que tengo que entregar las calificaciones. Todo eso, todas esas instrucciones son subordinación. Y como decíamos, se entiende por contrato de trabajo cualquiera que sea su forma o denominación a la prestación de un servicio personal. Entonces, aun cuando el contrato de prestación de servicios profesionales con la universidad diga que es un contrato de prestación de servicios, si yo logro acreditar que hubo subordinación, mi relación va a ser de trabajo. Y si yo mañana, o si hubiera demandado a la universidad, hubiera tenido un problema serio, porque el riesgo para mí es únicamente acreditar la subordinación y la tengo con todos estos elementos que ya les expuse. Entonces, bueno, ahora, ¿qué debe contener un contrato? Cuando hagan un contrato de trabajo, deben contener todos los conceptos, todos los puntos que están aquí. El nombre. ¿Por qué el nombre? Necesitamos, bueno, el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, IRFC y domicilio, tanto del trabajador como del patrón. Todos estos primeros puntos son tanto del trabajador como del patrón. ¿Por qué el nombre? Tenemos que identificar quién está suscribiendo el contrato, quién lo está celebrando, quién lo está elaborando y quién se está obligando por medio de este contrato a la prestación del servicio o, en su caso, a recibirlo. La nacionalidad, ¿por qué la nacionalidad? Bueno, la ley establece que hay algunos casos que debemos tener un máximo de 10 trabajadores extranjeros. En las empresas no podemos tener más de 10 trabajadores extranjeros. Habría que ver el tema del fútbol, ¿no? Donde hay 23 jugadores y hay 4 o 5 extranjeros, que es una situación muy especial, un capítulo especial. Tienen los deportistas profesionales un capítulo especial en la ley, pero vemos que ahí se está violando con este 10% que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 7 u 8.
La edad. ¿Por qué tenemos que señalar la edad? Bueno, pues yo si contrato a un joven, a lo mejor tiene 14 años, pues necesito ponerle que tiene 14 años, pero la Constitución prohíbe que yo tenga un trabajador menor de 15 años, perdón. Desde hace unos años, el trabajador más pequeño no puede tener menos de 15 años, tiene que ser de 15 años hacia arriba. Y aparte, los trabajadores de 15 a 16 años tienen ciertas características, de 16 a 18 tienen otras y tienen ciertas limitaciones, y después de 18 pueden tener ya libertad en la contratación. Entonces, es importante establecer la edad. Por ejemplo, un trabajador de 15 y 16 años va a tener 18 días de vacaciones cuando un trabajador normal tiene 6 al año. ¿Ok? Un trabajador menor de 16 años no puede trabajar tiempo extra. Solo puede tener 2 periodos de 3 horas interrumpidos por una y solo 2 periodos, o sea, su jornada es máximo 6 horas al día. En fin, entonces hay una serie de cuestiones por los que se tiene que establecer la edad. El sexo, ¿por qué es necesario establecer el sexo? Bueno, a ver, alguien se llama Guadalupe Gutiérrez, ¿es hombre o mujer? Pues depende de que diga en su acta, ¿no? Sí, por eso, pero nosotros contratamos a Guadalupe Gutiérrez y que es hombre o mujer. Entonces en el contrato, si le ponemos sexo femenino o sexo masculino, ya sabemos qué sexo tiene. El estado civil es importante, sí, hay algunas empresas, hay contratos colectivos que a las personas que se casan o que tienen hijos les dan oportunidad de tener ciertas prestaciones, entonces es importante el estado civil. El CURP y el RFC son 2 requisitos que se incorporaron recientemente a la Ley Federal del Trabajo para tener mayor identificación del patrón o del trabajador con el CURP y el RFC. El domicilio, ¿por qué es necesario, conveniente o indispensable el domicilio? Bueno, ¿qué pasa si uno de nuestros trabajadores tiene un riesgo de trabajo? ¿A dónde lo llevamos? Pues necesitamos un domicilio. O queremos rescindirle el contrato porque el señor incurrió en ciertas causales de rescisión. Por ejemplo, faltó más de 3 veces en un periodo de 30 días, o un día está trabajando y se fue de la empresa y se fue a su casa. Nosotros tenemos que seguir un procedimiento para procesar, para darle un aviso de rescisión a él, o en su caso, darlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que ésta le notifique que ya lo despedimos justificadamente o le rescindimos el contrato. Todos estos requisitos son indispensables. También tenemos que establecer en el contrato si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado. Si es por temporada, si es de capacitación inicial, es por tiempo indeterminado o en su caso si está sujeto o no a un periodo de prueba. Esto es, debemos establecer en el contrato qué tipo de contrato vamos a celebrar con los trabajadores. Y eso lo vamos a ver según las necesidades que tenga la empresa. Si no señalamos qué tipo de contrato es el que vamos a celebrar, se debe entender que el contrato se celebró por tiempo indeterminado. Entonces yo quiero contratar a alguien por 30 días y no le puse por qué tiempo lo contraté, y a los 30 días le digo adiós, me pueden demandar y no puedo yo excepcionarme diciendo que contraté solo por 30 días. Entonces es muy importante que establezcan perfectamente qué tipo de contrato están celebrando. Tenemos que establecer de manera clara y precisa el servicio o los servicios que deban prestarse y los tienen que determinar con la mayor precisión posible. Es muy difícil que como patrones puedan decir, yo quiero que el trabajador haga esto y esto. O sea, tendríamos que tener hojas y hojas y hojas y hojas del contrato para establecer qué es todo lo que va a hacer. Generalmente hacemos algo de manera general y les ponemos... de manera enunciativa, más no limitativa, deberás hacer tal y tal y tal y tal cosa. O le decimos, tus funciones van a ser tal y tal y tal, y las demás inherentes al puesto. O todas las que se asemejen a la actividad que tienes que desempeñar. De alguna manera tenemos que cerrar el círculo para no dejar huecos. Por ejemplo, si mi asistente está en la recepción y no vino la gente que nos dé el servicio de café, agua, refrescos, etcétera, y le digo a mi asistente, denme por favor un café, pues a lo mejor me va a decir, pues no, yo no sirvo café. Yo soy su asistente, yo no soy el encargado de servir café. Y hay 2 cuestiones. Yo le puedo rescindir el contrato por negarse a desempeñar el trabajo si demuestro que ella también tenía que servir café.
Pero si no, ella me puede rescindir el contrato de trabajo por causa imputable a mi patrón, porque yo le estoy obligando a desempeñar actividades para las cuales no la contraté. Entonces hay que tener mucho cuidado en establecer el servicio y servicios que se deban prestar y lo debemos determinar con la mayor precisión posible. Algunas empresas tienen sus catálogos de puestos y todo, donde vienen un poco más desglosadas las funciones de cada quien. Tenemos que establecer el lugar o lugares donde donde se deba prestar el trabajo. Esto es indispensable. ¿Por qué? Bueno, ¿en dónde va a trabajar? Es importante establecer en dónde va a trabajar. Si yo únicamente en el contrato establezco que el trabajador va a prestar servicios en el domicilio de la empresa, me estoy limitando mucho. Por ejemplo, no sé, el señor trabaja aquí en Liverpool, Aguascalientes, pero yo lo quiero mandar a Liverpool. ¿En qué parte están ustedes de Sinaloa? Bueno, nos ven de varias partes, nos ven de Los Monchis, nos ven de Culiacán, nos ven de varias partes. Bueno, yo estaba en el Liverpool de Aguascalientes y lo quiero mandar al Liverpool de Culiacán. Si yo lo mando a Liverpool de Aguascalientes a Liverpool de Culiacán y en el contrato está establecido que el trabajador, desde la celebración del contrato, se obliga y está de acuerdo en prestar los servicios en el domicilio del patrón ubicado en Aguascalientes y en cualquier otro que pudiera tener el patrón en el Estado, en la República Mexicana, en América del Norte, en el continente americano, en el mundo, en la galaxia. Entonces, si yo lo mando a Culiacán, él tiene necesariamente que ir. Si no va, yo le puedo rescindir el contrato de trabajo por causa imputable a él, porque está desobedeciendo las órdenes respecto al trabajo contratado. Pero si en el contrato de trabajo yo digo que su lugar de trabajo va a ser la ciudad de Aguascalientes, en el Liverpool de la ciudad de Aguascalientes, y lo mando a Culiacán y no se quiere ir, y no está establecido que tiene que ir, entonces él me puede rescindir el contrato de trabajo por causa imputable a mí como patrón por haber modificado de manera unilateral las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando las condiciones. Tú me contrataste para trabajar en Aguascalientes y ahora me estás mandando a Culiacán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el contrato? Establecer lo que ya dije, que el trabajador está de acuerdo en prestar servicios en cualquier parte en donde se le ordene por parte del patrón. Y a veces no solamente en empresas del patrón, por ejemplo, hay despachos de contadores que un contador trabaja para un despacho de contadores, pero lo mandan a trabajar a una empresa como parte interna de la empresa. Entonces ahí tiene que ir a trabajar a la empresa necesariamente, pero es indispensable establecer el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. La duración de la jornada es indispensable, sí. El trabajador debe saber de qué horas a qué horas va a trabajar y qué días de la semana. En este caso, al igual que en el lugar o lugares donde deba prestarse el servicio, es conveniente no limitarnos. Por ejemplo, si contrato a alguien para trabajar de 8 a 17:30 de lunes a viernes, con sábado y domingo para descansos, ya no me puedo mover. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir que te voy a contratar de 8 a 17:30 de lunes a viernes inicialmente, y si de acuerdo a las necesidades de la empresa, esta vez la necesidad o la urgencia de cambiar el horario por un horario mixto o por un horario nocturno, o porque trabaje de miércoles a lunes, por ejemplo, de miércoles a domingo, descansando lunes y martes, lo podemos hacer. Y si no lo establecemos así en el contrato, el trabajador nos podría rescindir la relación de trabajo. La forma y monto de salario. Uno de los elementos más importantes en la ley del trabajo es el salario. Necesitamos saber cuánto vamos a ganar. Necesitamos saber cuánto le vamos a pagar al trabajador que nos va a prestar el servicio. ¿Y cómo se va a pagar? ¿Cada cuándo? ¿Cómo te voy a pagar? Entonces, tenemos que definir esto. En las personas que desempeñan un trabajo material, el salario no podrá ser mayor de una semana, el plazo para el pago del salario, y de 15 días para los demás trabajadores. Por ejemplo, una persona de servicio doméstico no le puedo pagar quincenalmente,
le tengo que pagar de manera semanal. Una persona que está trabajando en una constructora, en la construcción de un edificio, de una casa, de un puente, etcétera, le tengo que pagar semanalmente. Las personas, todos los trabajadores están prestando servicios en plantas como operadores, en fin, tienen que recibir el pago de su salario de manera semanal. Tenemos que señalar el día y lugar de pago. Tenemos que decir si le vamos a pagar los viernes o los sábados de cada semana o le vamos a pagar cada 15 días, si es el día 15 y último de cada mes o el día 5 y 20 de cada mes. Tenemos que establecer perfectamente los días y los lugares que se le va a pagar el salario. Por cierto, es muy importante este tema. Hay muchas empresas en el país, y lo digo por experiencia, que confunden lo que es pagar un salario diario a lo que es pagar un salario mensual. Cuando el salario, no es lo mismo pagar 100 pesos diarios que 3,000 mensuales. Cuando yo pacto el salario por día, tengo que pagar todos los días del año. O sea, si yo pacto con alguien que le voy a pagar 200 pesos diarios, pagaderos quincenalmente, los días 15 y último de cada mes, bueno, los meses que tienen 16 días tendré que pagar yo 3,200 pesos. Los que tienen 30 días tendré que pagar 3,000 pesos. Los que tienen 29, 2,800 y los que tienen 28, 2,600 pesos. ¿Por qué? Porque pacté el salario por día. Pero el salario, según la ley, y es muy chistoso porque dice, el salario se puede pactar por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado y de cualquier otra manera. Prácticamente el salario se puede pactar de la forma que sea. ¿Ok? Entonces, necesitamos establecer perfectamente bien cómo vamos a pactar el salario. Si yo pacto 10,000 mensuales, no me importa si la segunda quincena tiene 13, 14, 15 o 16 días. Yo voy a pactar 10,000 mensuales pagaderos en 2 exhibiciones quincenales de 5,000 cada una los días 5 y último de cada mes. Porque la unidad de tiempo con la que estoy pactando es la unidad de tiempo mes, no es la unidad de tiempo día. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos creando nuestras empresas. Pues la verdad es que no tenemos capital para eso, no tenemos capital para buscar un asesor o un especialista en la materia que nos ayude. Entonces, pues buscamos a nuestro compadre, nuestro amigo, nuestro vecino, un compañero de la escuela, un profesor. Oye, necesito hacer un contrato. Ah, pues te lo paso. Y nos dan un contrato y con base en ese contrato lo hacemos, pero a veces no está bien por todo lo que he platicado hasta ahora del servicios que se deban prestar, del lugar donde debe prestarse el servicio, de la duración de la jornada, del monto del salario, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Se tiene que señalar también cómo será capacitado y adiestrado el trabajador. Y tenemos que establecer que de acuerdo a los planes y programas establecidos o que se vayan a establecer en la ley, y tendrá que ser capacitado. Es conveniente que establezcamos en el contrato otras condiciones de trabajo como días de descanso. Para ver qué días de descanso vas a tener. Por ejemplo, la ley establece días de descanso obligatorios en el artículo 74. 1 de enero, primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de marzo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución, el 20 de noviembre, el 25 de diciembre, el 1 de diciembre cada 6 años cuando cambia el Poder Ejecutivo, etc. Pero aparte de eso, hay algunos otros días festivos que el patrón puede pactar con los trabajadores, ¿como cuáles? Bueno, pues te voy a dar jueves y viernes santo. A lo mejor somos ateos o le vamos al diablo, pero Semana Santa la tengo que agarrar, ¿no? Entonces yo quiero que mi Semana Santa me des jueves, viernes y sábado. Podemos establecer nosotros y vamos a conferir esa prestación al trabajador. Pues pactamos en el contrato que vas a tener día de descanso el viernes y el sábado de Semana Santa, ¿no? O algunos que dicen, bueno, el 1 y 2 de noviembre, ¿no? De las fechas de muertos que ya estamos a unos días, te los doy como día de descanso. Yo sugiero, sobre todo en caso de emprendedores y personas que están empezando ahorita, que no se comprometan a dar días de descanso ahorita, que los obliguen, porque mañana no los podemos quitar. Entonces, hay que tenerlos
A lo mejor si ustedes quieren dar el Viernes Santo o el Jueves y Viernes Santo, o Jueves, Viernes y Sábado, Semana Santa, o el 1 y 2 de noviembre, denlo sin que tengan la obligación. No lo establezcan en el contrato de manera que puedan tener posibilidades de que a lo mejor este año se los dieron, pero el año necesitan que trabajen, pues tendrán que trabajar. ¿Ok? También tenemos que designar, esto es una reforma de 2019, del 1 de mayo, es indispensable que en los contratos individuales de trabajo se establezca la designación de los beneficiarios de los trabajadores que fallecen o, en su caso, que desaparecen como consecuencia de un acto delincuencial, ¿no? Lo levantaron, se metieron a su casa y se lo llevaron, etcétera. Tenemos que designar quiénes son los beneficiarios. Todo eso debe tener o debe contener el contrato. También la ley establece que se deberán hacer dos ejemplares, uno para cada una de las partes. Obviamente hay que tener el contrato firmado, porque hay gente que lo tiene pero no lo firman. Como muchas empresas tienen o dicen que tienen reglamentos interiores de trabajo y no están depositados o registrados ante la autoridad laboral y no sirven de nada, es como si no existieran. Vamos a ver rápidamente los contratos laborales. Antes había solo 3, el contrato por tiempo indeterminado, el contrato por obra determinada, el contrato por tiempo determinado, y a partir de la reforma de 2012 crearon otros que son los contratos por periodo de prueba, para capacitación inicial y para labores discontinuas o de temporada. Como decía, por regla general, los contratos son por tiempo indeterminado. Si no se establece qué tipo de contrato será por tiempo indeterminado o de plano. Esa es la regla general. Ahora, el contrato por obra determinada es una primera excepción. Solamente se puede celebrar cuando así lo exija la naturaleza de la obra. Punto, nada más. No hay otra forma. Solo cuando exija la naturaleza de la obra. Y debe pactarse expresamente la duración del contrato, que la duración del contrato está limitada a la realización de la obra. Hay gente que dice, te contrato por obra determinada para que construyas este edificio. Y le ponen días. No, lo que va a determinar no son los días, sino la obra, que puede tener un número cercano de días. Por ejemplo, que vas a hacer mi casa, me quedaste que me la entregabas en 9 meses, bueno, con una terminación aproximadamente de tanto tiempo, pero nada más. Lo que va a determinar si el contrato termina es cuando concluye la obra. Y es importante establecer qué trabajos se van a hacer. ¿En qué consiste la obra? Por ejemplo, yo no puedo contratar a alguien por la obra en construcción del edificio ubicado en tal calle, porque al inicio voy a tener albañiles, pero después voy a tener electricistas, azulejeros, plomeros, carpinteros, en fin. Entonces, si yo digo que te contrato por la obra, por ejemplo, los albañiles cuando inicio, entonces terminan las labores de albañilería y yo lo voy a tener que mantener en la empresa hasta que acabe la obra, cosa que es absurda. Entonces es importante definir que contrato por los trabajos de albañilería de la obra con construcción ubicada en tal, o te contrato por obra determinada porque la empresa tiene completa su plantilla de trabajadores y necesitamos hacer 10,000 teléfonos iPhone. Entonces te contrato para hacer 10,000 iPhone. Cuando ya se acabaron los iPhones, se acabó la obra. ¿Ok? Bueno. También, en el caso hay un contrato por tiempo determinado, que es una segunda excepción. Aquí es donde trabajan los eventuales, al igual que en la obra determinada. En el tiempo determinado son eventuales. Y se puede celebrar en 3 casos. Uno, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Por ejemplo, tengo una escuela primaria, secundaria o preparatoria, que, bueno, pues tiene su ciclo escolar de agosto a junio del año siguiente o a los primeros días de julio. La empresa termina sus labores, bueno, pues ya se van los profesores, y yo puedo contratar a alguien por tiempo determinado para que realice, por ejemplo, un curso de verano. Del día 10 de julio al 15 de agosto, la empresa va a estar vacía. Voy a hacer un curso de verano, te voy a contratar para que hagas el curso de verano. Y el curso de verano va a ser del 10 de julio al 15 de agosto. Termina ese ciclo, regresa a la escuela a sus labores normales y el contrato termina y no tengo que indemnizar a nadie. Solo tengo que pagarle a los trabajadores que laboraron las partes proporcionales de sus vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Es todo lo que le tengo que pagar.
Otro, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, yo puedo contratar por tiempo determinado a una mujer que va a sustituir a mi asistente que se fue de incapacidad pre y postmaternal por tener un bebé, ¿no? O sea, va a tener un bebé, se va, o ya tuvo un bebé y se va de incapacidad, porque ya ahora antes eran 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, y ahora esto se puede modificar, se pueden recorrer unas semanas anteriores al parto a abonarse o dárselas o otorgarse después del parto, y eso se pretende para que la mamá pueda estar con mayor cercanía con su hijo. Y como tercer supuesto de los contratos por tiempo determinado son los demás casos previstos en la ley. Entonces les sugiero estudien los 1010 artículos de la Ley Federal del Trabajo para darse cuenta en qué otros casos lo pueden celebrar. Pero bueno, para hacerlo más fácil les voy a poner un ejemplo. El equipo de fútbol, no me acuerdo cómo se llama, los Dorados de Culiacán o los algo de Mazatlán, no me acuerdo cómo se llaman, van a contratar a una persona por la temporada del torneo, se llamaba clausura y apertura, no sé cómo, o no sé, son cañeros de los Mochis, o cómo se llama el equipo de Mochis de béisbol. Bueno, el equipo de béisbol de Mochis contrata a un trabajador para la Liga Mexicana del Pacífico 2020. Únicamente te contraté por el periodo que el equipo va a tener actividad. Termina la Liga Mexicana del Pacífico para ese equipo y se acabó la relación laboral y no tengo por qué indemnizar. Únicamente tengo que pagar las partes proporcionales de las prestaciones que le deba, tales como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Aparte, tenemos ya como nuevos sistemas de contratación desde 2012, un contrato con periodo a prueba. Hay gente que dice, oye, ¿me puedes hacer un contrato a prueba? No, no hay contratos a prueba. No hay contratos a prueba. Hay contratos con periodo a prueba, pero el contrato no es a prueba. Es muy común que muchas empresas tienen contratos a 30 días o a 28 días y si te voy a dar un contrato a prueba, no existen los contratos a prueba en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí ya se dice, en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, esto es que sean mayores de 6 meses, se puede establecer un periodo a prueba. La regla general del periodo a prueba es que puede ser por 30 días y se puede ir hasta 180 días. Y este periodo a prueba es para verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos para desarrollar el trabajo. Si no funciona, le digo bye bye. Le digo adiós y teóricamente no le tengo que dar nada. Hay también un contrato para capacitación. Perdón, en esta prueba, el trabajador debe tener salario, debe tener seguro social, debe tener todas las prestaciones. Y si el trabajador no acredita que adquirió los conocimientos o que tiene los requisitos necesarios para desarrollar sus labores, a juicio del patrón, el patrón es el que determina. Y tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, así como la naturaleza de la categoría opuesto, el patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. No dice la ley si hay que rescindir o es una causa de terminación. Esto es, no dice si hay una causa de rescisión o una causa de terminación, porque esto no lo metieron como causa de terminación de la relación laboral cuando hicieron la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, teóricamente, en 30 días nos podemos dar cuenta si el trabajador puede o no laborar. Y hay una excepción donde se pueden ir hasta 180 días, ahorita la vemos. También hay un contrato para capacitación inicial. Es muy similar al contrato con periodo de prueba. Y aquí es para que adquiera el trabajador los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad a la que fue contratado. La regla general es hasta máximo 3 meses. Yo solo puedo celebrar un contrato máximo por 3 meses y se puede extender hasta 180 días. Igual que el periodo de prueba, se puede extender hasta 180 días, pero en ciertas actividades. En ambos casos, o sea, en el periodo de prueba para capacitación inicial, las excepciones, estos que se van a 180 días operan cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales,
y demás personas que ejerzan actos de dirección o administración en la empresa, o en su caso para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. O sea, si a mí me contratan de director de logística de una empresa y tengo que cambiar todos los camiones, todos los vehículos, pues es muy difícil que en un mes yo pueda llevar a cabo mis funciones. Entonces necesito hacer un dictamen de cómo está la empresa y ver qué voy a comprar y cómo lo voy a comprar, ¿no? Entonces, en este tipo de contratos con periodo de prueba para capacitación inicial, el límite es 180 días y solo para este tipo de trabajadores, directores, administradores, gerentes, etc. Don Juventino, Sí. Perdón que le interrumpa, nada rapidísimo. Tenemos justo una pregunta relacionada con eso y nos dicen, ¿se puede poner vigencia con un periodo de prueba de 6 meses y luego hacer otro contrato indefinido para cubrirse como patrones de que funcione el empleado? Bueno, no se puede hacer un contrato con periodo de prueba por 6 meses a menos que sea para directores, gerentes, administradores o personas que realice actos de dirección y administración. Ahora, ese contrato con periodo de prueba o el contrato para capacitación inicial solo se puede celebrar una sola vez en la vida del trabajador y la empresa. No se puede celebrar otra. Por eso, yo la verdad es que no utilizo contratos con periodo de prueba ni para capacitación inicial, ni por temporada o labores discontinuas. Porque si contrato un director, sí está bien, lo contrato 6 meses y después le doy uno por tiempo indeterminado. Si me funcionó, inevitablemente le tengo que dar un contrato por tiempo indeterminado. Y si no me funcionó a los 6 meses, le tengo que decir muchas gracias por participar, te tienes que ir, no cumples con los requisitos o no adquiriste los conocimientos que debiste haber adquirido para trabajar aquí. Entonces, en esas condiciones sí se puede, pero no puedo contratar yo a un operador o a un asistente por 6 meses. No se puede porque la función no lo permite. Ahí lo máximo es un mes. Ahora, les voy a leer esto porque es muy importante. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. O sea, solo se puede hacer uno en la historia de la relación laboral entre las partes. Dentro de una misma empresa o establecimiento no se puede aplicar al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, solo uno, ni tratándose de puestos distintos. Bueno, tú eres auxiliar administrativo y ahora ya eres jefe administrativo o mañana eres gerente administrativo. Yo no le puedo hacer más que un solo contrato en su relación de trabajo, aunque crezca de puesto. Ni aunque ascienda, no le puedo hacer otro contrato. Si termina la relación laboral hoy y mañana lo quiero contratar otra vez con periodo de prueba, no se puede. Está prohibido aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque se pretende garantizar los derechos de seguridad social, que el trabajador siga generando su antigüedad, etc. El contrato por temporada o labores discontinuas son contratos que tampoco uso mucho. No los recomiendo, que a lo mejor en Sinaloa pueden funcionar para hoteles o ciertos negocios de turismo, ¿no? Para labores discontinuas, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas, por ejemplo, gente que trabaja para un restaurante, para una discoteca, para un antro, para un bar, ¿no? Solo viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo. Entonces, solo cuando sean labores fijas periódicas, en los casos de actividades por temporada, tenemos muy clara la temporada, por ejemplo, de turismo, que es Semana Santa, las vacaciones de julio y agosto, la temporada navideña o decembrina. Pues hay mucho movimiento del sector turismo. O que no exijan la prestación de servicios toda la semana, mes o año. Imagínense que hay toros, ¿no? Pues voy a contratar a un empleado que sirva las cervezas y el que vende los boletos y el acomodador, únicamente lo voy a contratar cada que hay función de toros en Sinaloa, ¿no? O cada que hay fútbol o cada que hay béisbol. Entonces, no puedo hacer un contrato por tiempo indeterminado porque el periodo de béisbol en Sinaloa a lo mejor son 3 o 4 meses, ¿no? Entonces tengo que ver, aparte de esos 3 o 4 meses, no todos los días juegan en la zona donde viven, ¿no? Juegan, por ejemplo, pueden jugar en Mazatlán, los Venados de Mazatlán juegan en Mazatlán, pero pueden ir a Culiacán, a Los Mochis, a Tijuana, etc. Entonces, estos contratos son para este tipo de cuestiones. Y cuando las relaciones de trabajo se celebran por obra o tiempo determinado,
y la causa que les dio origen subsiste, las relaciones de trabajo se entenderán por prorrogadas por todo el tiempo que dure esta situación. Por ejemplo, yo contrato a alguien por 30 días para que me haga ciertas cosas, pero sigue habiendo trabajo para que esa persona lo haga, que el contrato debe celebrarse por todo el tiempo que perdure esta circunstancia. Por eso, a mí a veces sugiero mejor celebrar contratos por tiempo determinado, con vencimiento, y ya que terminan, volvemos a hacer otro. Hay empresas que dicen, oye, ¿por cuántos días puedo hacer un contrato? Por los que quieras, por 1, por 3, por 8, por 30, por 25, por 117, etcétera, ¿no? Lo que va a determinar la duración del contrato no es estrictamente el número de días, sino la causa por la cual los contratamos. Entonces, hay muchas empresas que contratan trabajadores por 30 días o por 28 días, les quitan 2 días o los dejan de descansar, lo dan de baja de seguro, luego los vuelven a contratar por otros 28, por otros 28, y así, ¿no? O que les dan, hay gente que tiene 4, 5 años, 10 años con contratos por tiempo determinado. Realmente esos ya son trabajadores de planta, no son trabajadores eventuales. Los comisionistas, quise hablar del tema de los comisionistas, porque hay muchas empresas. Juventino, Sí. perdón, una pregunta rápido de eso. O sea, entonces, incluso cuando esa práctica es común, digamos que haya algún empresario que está haciendo puros contratos determinados, y podría ser un contrato determinado 1 año, ¿no? Pero si la persona ya lleva 5 o 6 años en la empresa, aunque haya tenido en esos 6 años 6 contratos determinados, digamos, frente a la ley, estamos asumiendo que ya estuvo con un contrato indeterminado. O sea, Sí, ya se es un presupone, o sea, no, digamos, si un empresario dice, yo al año tengo contrato determinado y este año ya quiero terminar la relación laboral, aunque ya llevabas 3 años de contratos determinados, ya estamos presuponiendo que estás indeterminadamente en la empresa. Y la ley lo va a tomar así. En muchos casos sí, hay criterios de magistrados y de la Corte que pueden diferir uno de otro, pero sí, efectivamente, ya cuando tienes una persona que tiene 3 o 4 años, pues ya no es una situación eventual para la cual se le fue contratado. Ni lo exige la naturaleza del trabajo, ni tiene por objeto sustituir a otro trabajador, ni estamos en los demás casos previstos por la ley. Estos contratos por tiempo determinado, con tanto tiempo, tienen un mayor efecto psicológico que jurídico. La verdad es que es mayor el efecto psicológico porque realmente los trabajadores ya son de planta, ¿no? Realmente los trabajadores ya son de planta. Bueno, quise comentar, creo que tengo poco tiempo, ya debo tener unos 10 minutos para terminar esto. Los comisionistas. La ley en el artículo 285 habla de un capítulo que se llama agentes de comercio y otros semejantes. Y dice, los agentes de comercio, vendedores, viajantes, propagandistas, impulsores de ventas y otros semejantes son trabajadores de la empresa o empresas a la que presten sus servicios cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o únicamente intervengan en operaciones aisladas. Hay muchas empresas, muchos patrones que no quieren pagar la seguridad social porque la seguridad social me cuesta el 30% del salario del empleado y aparte el servicio que da el Seguro Social es muy deficiente. Hay empleados que incluso ni siquiera irían al Seguro Social para que les digan, ¿sabes qué? Te estás muriendo, pero no te puedo atender ahorita, vente en 3 semanas o en 1 mes o en 3 meses, ¿no? Entonces, inventan contratos de comisión mercantil, pero hay contratos de comisión mercantil donde dicen, tienes que llegar a X hora y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. ¿Qué significa eso? Subordinación. Y como dijimos al inicio, si hay subordinación, la relación va a ser de trabajo, no va a ser una relación mercantil. Entonces, cuando la actividad es permanente, se presume, aquí hay otra presunción, que la relación es de trabajo. Entonces, la ley dice, salvo, se entiende que la relación es laboral cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Si no ejecutan personalmente el trabajo, no son trabajadores. Porque, regresemos a la primera lámina, artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un servicio personal subordinado. Si aquí
yo no estoy ejecutando la comisión mercantil de manera personal, sino que lo hacen otras de las personas que trabajan conmigo, entonces yo no puedo ser como comisionista empleado de la empresa a la que estoy vendiendo todo, ¿no? O si únicamente le vendo unas cosas hoy y ya no les vendo otras hasta dentro de un mes o 2 meses o 3 meses, la relación no va a ser laboral, sino va a ser mercantil. Otros contratos. Don Juventino, Sí. disculpe, tenemos un par de preguntas también aquí Sí. para hacer rapidísimo, de Enrique Rodríguez, y nos pregunta sobre, para hacer un aumento de sueldo se necesita hacer un adeudum al contrato de manera obligatoria por ser mayor el beneficio al trabajador, ¿o no es tan necesario? No es tan necesario, sí es conveniente, pero bueno, lo vemos, las empresas no están haciendo. Una empresa de 6,000 trabajadores que incrementan los salarios de los trabajadores, vamos a tener que hacer 6,000 adendums. O tengo 1,500 trabajadores, tengo que hacer 1,500 adendums al contrato. Es lo conveniente, sí. Pero desde el momento que el señor gana 200 pesos diarios y a partir de mañana gana 210 y sus recibos vienen con el pago de salario 210 y le doy un incremento o un aviso al Seguro Social de incremento salarial en favor del trabajador, ya con los mismos recibos de pago de salario puedo demostrar que hubo un aumento, ¿no? O sea, por ejemplo, si soy trabajador, me aumentan a 210 y me pagan 210 y me pagan 210 y me modifican el salario base de cotización ante el Seguro Social y mañana me regresan a 200 y me dicen, no, es que no hay nada en el contrato. Bueno, ya se dio el consentimiento de manera tácita, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya me estabas pagando esta cantidad. No está el adendum, no lo pactamos en el contrato. Eso es imputable al patrón, no es imputable al trabajador. Entonces, no es tan necesario que los aumentos al salario se hagan a través de un adendum, pero sí es conveniente porque como empresa estamos más seguros y ciertos de que vamos a demostrar que le aumenté a 210 y no a 220, como me dijo él, ¿no? Porque a lo mejor me dice, me aumentaste a 220, no te aumenté a 210 y aquí te pagué todas estas semanas o quincenas, ¿ok? ¿Cuál es la otra? Y la otra es, ¿el salario se debe expresar con el salario diario integrado bruto o se debe expresar quincenal? Bueno, en primera, para mi gusto, el salario se tiene que establecer de manera diaria o quincenal o mensual, pero se tiene que definir perfectamente. O sea, ¿cuánto te voy a pagar yo? Te voy a pagar 100 pesos. Bueno, 100 no porque es menos del mínimo, pero 200 pesos te voy a pagar. ¿Ok? Te voy a pagar 200 pesos diarios. Entonces, te tengo que dar de alta ante el Seguro Social con 209 y pico, ¿no? Porque el Seguro Social, cuando acaban de entrar, el salario base de cotización se le pone el salario cuota diaria más la parte proporcional de prima vacacional y de aguinaldo, que es el 4.52%. Entonces, si gana 200, yo le pagaré a 109.4 o 109.2 o por ahí. Lo importante es definir en el contrato si le voy a pagar diario, quincenal, mensual, anual, semestral. ¿Cómo lo pacté? Primero, ¿cómo lo pacto? Y luego, ¿cómo te lo voy a pagar? Para mi gusto, es muy importante decir, te voy a pagar 5,000 pesos mensuales, pagaderos en 2 exhibiciones quincenales de 2,500 pesos cada una. Ahí estoy demostrando que el salario es quincenal. Si le voy a pagar semanalmente, lo más conveniente es poner el salario diario. Te voy a pagar 200 pesos diarios, punto. Ya después podemos ver lo de la integración, porque es distinto el salario base de cotización para efectos del Seguro Social que el salario diario integrado para efectos de indemnización de la Ley Federal del Trabajo. No es lo mismo y en muchos casos no es el mismo salario el integrado que el base de cotización. ¿Por qué? Por ejemplo, si la empresa da un premio de asistencia y de puntualidad equivalente al 10% del salario recibido por el trabajador o del salario base de cotización ante el IMSS, eso no integra el salario para efectos del salario base de cotización. Por ejemplo, yo tengo 200 pesos y le pago 20 de premio de asistencia, 20 de premio de puntualidad y 50 pesos de despensa.
Bueno, eso no va a integrar el salario para efectos del seguro social, pero para otros efectos, como puede ser efectos indemnizatorios, para esos efectos sí se debe considerar. Entonces, yo sugiero que lo que se pague y se establezca en el contrato es el salario cuota diaria. O sea, 500 diarios, 300 diarios, 175 pesos diarios, etcétera. O, insisto, puedo pactarlo mensualmente, si voy a pagar por quincena, y me quito de problemas, porque siempre hay problemas con los trabajadores y con abogados de trabajadores acerca del día 31. ¿No? El mes no tiene 360 días, tiene 300, perdón, el año no tiene 360 días, tiene 365. Pero a mí, si yo lo pacté, yo puedo pactar con José Medina que le voy a pagar 120,000 pesos anuales. Ese va a ser tu salario. Ah, pero te voy a pagar 120,000 pesos anuales en 24 exhibiciones quincenales de 5,000 pesos cada una. Entonces tu salario va a ser 5,000 quincenales, punto, o 120,000 anuales, punto. Ya no tenemos duda. El problema es algunas empresas, y tengo una recientemente, un cliente nuevo que llega y me dice es que le pagamos 30.4 al mes. No, es que no le tienes que pagar 30.4. El artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo dice que cuando el salario se pacta por semana se tiene que dividir entre 7 y si se pacta por mes se tiene que dividir entre 30. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en casos de personas que ganan el salario mínimo, pues establecemos que tú vas a ganar el salario mínimo, que actualmente es de 123 pesos con 22 centavos, y te voy a pagar tu salario los días viernes de cada semana, o los días sábado de cada semana. ¿Ok? Y podemos establecer que le vamos a hacer el pago a través de transferencia electrónica a la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante establecer el salario único, no el integrado, ni el salario base de cotización, ni si le damos bonos, premios, incentivos, comisiones, compensaciones. No, hay que poner el salario cuota diaria y ya después podemos poner, además se le dará un premio de asistencia del 10%, un premio de puntualidad del 10%, un fondo de ahorro del 2, 3, 4, 5, 8 y hasta el 13%. Le voy a dar un bono, premio, incentivo, o le voy a pagar aparte de su salario una comisión equivalente al 1.5% de las ventas que efectúe, etc. Entonces, es muy importante en estos casos definir perfectamente bien el salario. Entonces, si poner salario cuota diaria y olvidarnos del base de cotización del seguro y el integrado. El salario que va a recibir son 200 pesos diarios, punto. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, tenemos bastantitas. Hay una que dice aquí que dice... Vamos a hacer una cosa. Sí. Si quieren, me falta una lámina, creo. Adelante. Termino la lámina y ahora sí nos soltamos el pelo con las preguntas, ¿sale? Adelante, perfecto. Okay. Hablaba yo de otros contratos. Los contadores, los administradores, los fiscalistas, a veces dicen, a ver, jóvenes, ustedes son emprendedores, el seguro social les cuesta mucho, haz un contrato de asimilables a sueldo. Le pago por asimilables. Si le pago por asimilables, me acaba de llegar un asunto que vale 18 millones de pesos de un trabajador que le pagaban por asimilables, ¿no? Entonces, si hay subordinación, las relaciones de trabajo. Y si las relaciones de trabajo, yo le tengo que dar seguridad social, o sea, seguro social, Infonavit, pagarle las afores, etc. Y en estos contratos de asimilables, para efectos fiscales, puede funcionar. Pero si un trabajador que está laborando y recibiendo sus ingresos de esa manera me demanda, me va a generar un problema muy serio. Entonces, esos contratos asimilables a sueldos para efectos laborales son muy, muy peligrosos. Hay otros que hay contratos de prestación de servicios. Ah, no quiero pagarle seguro social. Ah, bueno, que me preste servicios. Entonces, es una forma de acabar con toda la Ley Federal del Trabajo. Tiramos a la basura la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley de las Afores, etcétera. ¿Por qué? Yo quiero contratar una secretaria, entonces te contrato para la prestación de servicios secretariales. Quiero contratar una gente que haga la limpieza, te contrato por la prestación de servicios de limpieza y asepsia, ¿no? Y quiero contratar a alguien que haga labores de contabilidad. Ah, hago un contrato de prestación de servicios de contabilidad. Y quiero contratar a uno de mantenimiento, pues hago una prestación de servicios de mantenimiento.
Entonces, regreso al inicio. Si hay subordinación, la relación va a ser laboral y todos estos contratos son muy peligrosos. Insisto, muchos abogados, fiscalistas o contadores, administradores, licenciados en relaciones industriales nos sugieren que manejemos este tipo de contratos para efecto de evitar una relación laboral. Y como dice el artículo 20, y ya lo vimos, se entiende por contrato de trabajo cualquiera que sea su forma o denominación, la prestación de un servicio personal subordinado a una persona mediante pago de salario. Los contratos de prestación de servicios profesionales, bueno, son los mismos que los de servicios, nada más que aquí ya debe tener alguna profesión. Voy a celebrar un contrato de servicios profesionales con un contador, con un administrador, con un licenciado en relaciones industriales, con un médico, ¿no? Con un arquitecto, etcétera. Con ellos puedo celebrar contratos individuales. Y, por ejemplo, los contratos de arrendamiento. Yo soy dueño de un taxi y quiero hacer un contrato de arrendamiento con la persona que lo va a trabajar. Ya lo platiqué, lo iba a platicar ahorita al final, pero ya lo platiqué previamente. Las relaciones entre el conductor del vehículo, camión, camioneta, tráiler, no sé, un motociclo, ¿no? O cómo le llaman, de esos que van como en una motocicleta y trae atrás una o dos personas, ¿no? Hay algunas ciudades en donde hay eso. Bueno, el dueño de la unidad, pues a veces pone a una persona que lo maneje. Ese es su empleado. Y si van a un mercado mañana a comerse unos tacos al pastor o a comprar un kilo de carne para asar, pues el señor que está en la carnicería es empleado del dueño de la carnicería y en muchos de estos casos no los tienen asegurados. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estos contratos porque puede darse una relación laboral. Por ejemplo, ahora que se utilizan tanto los teléfonos celulares, y ya ahorita pues es muy peligroso porque todos son nuestros trabajadores, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que la muchacha me demandó, la muchacha de servicio, pero no tiene nada, nunca le firmé nada. Ah, no le firmaste nada, no, ok. Y le has mandado WhatsApp, sí, cada rato, todos los días. Juanita, va a llegar el gas. Juanita, que mi hijo se ponga el suéter. Juanita, dale de comer. Juanita, paga el agua. Juanita, paga el mantenimiento de fraccionamiento, etcétera. Entonces, es una forma de tener elementos para acreditar estos temas de subordinación. Bueno, pues aquí termino la presentación. Muchísimas gracias, creo que estoy en tiempo. Y ahora sí, todas las preguntas que quieran, todas sus órdenes. Muchas gracias, don Juventino. Creo que la abordó así súper bien para entender todos los puntos básicos de contratar y todo. Muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas. La verdad es que hubo bastante interés. Nos pregunta Edgar Rodríguez. Si por pandemia tenemos que, número 1, reducir salarios de empleados o, número 2, un empleado propuso una reducción de su sueldo, ¿cuáles serían las mejores prácticas? Bueno, nosotros como patrones no podemos bajar el salario del trabajador. Tuvimos al inicio de la pandemia un antecedente de un grupo empresarial muy importante en el país que se dedica al negocio de restaurantes, ¿no? Donde los trabajadores le pidieron, le solicitaron por escrito un permiso sin goce de sueldo por un mes. Entonces, eso es una situación muy buena, ¿no? Porque dices, oye, ¿sabes qué? El trabajador me está pidiendo un permiso sin goce de sueldo y yo como soy muy bueno, se lo doy, ¿no? Pero en todos los trabajadores de todo el grupo, es un grupo que se llama Grupo Alsea, que cotiza en bolsa, etcétera, y tiene restaurantes de los más importantes del país, de cadenas, ¿no? Entonces, lo conveniente es hacer convenios. Cuando se dio la pandemia, yo celebré convenios, porque cuando se da una causa de suspensión de la relación de trabajo, como fue esto de la pandemia, que la autoridad dijo que era por fuerza mayor, lo más que se puede pagar a los trabajadores cuando hay suspensión de las relaciones colectivas de trabajo es una indemnización de un mes de salario. Es lo máximo que tenemos que pagar, pero eso lo tiene que determinar la autoridad laboral. Entonces la empresa tiene que decir, oye, hay una causa de suspensión, esta es la causa, esta es mi situación económica, entonces tú dime cuánto me vas a poner de indemnización para pagarle a los trabajadores por la suspensión. El pequeño problemita que se dio es que la autoridad tampoco estaba trabajando.
Entonces tampoco la autoridad podía llevar a cabo el procedimiento para determinar cuánto es lo que se tenía que pagar a los trabajadores. Entonces, bueno, pues, se hacían muchas cosas, se hacían permisos sin goce de sueldo, o te voy a pagar la mitad, bueno, pues me pides un permiso con el 20%, con el 50% de salario, con el 70% de salario. Me dices que te vas a ir a vivir a otra ciudad por un mes y que si te doy permiso y te doy permiso, etcétera. La idea, inclusive se hicieron convenios con los trabajadores también, donde se establecía que las partes estaban de acuerdo en virtud de la pandemia a pagar únicamente un X porcentaje de salario, ¿no? Entonces, esa es la forma que se estuvo manejando. Nosotros lo estuvimos manejando así con muchísimas empresas a las que representamos de todos tamaños. Tenemos empresas de 5,000 trabajadores, de 4,000, de 3,000, y tenemos de 10 también, ¿no? O de 15, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Hubo muchos puntos de vista. Afortunadamente los abogados no vemos siempre 2 más 2, ¿no? Entonces hay abogados que ven las cosas desde un punto de vista y otras desde otro, aunque sea el mismo asunto, ¿no? Y lo acabamos de ver con la histórica resolución de la Corte hace unos días de si se tiene que juzgar a los expresidentes o no. El argumento es el mismo, el caso es el mismo, los 11 ministros de la Corte tuvieron el mismo asunto, los 11 leyeron exactamente lo mismo, no pudieron haber leído otra cosa más que lo mismo, pero se opinaron de una forma y 5 de otra. Entonces, en esto se da mucho el tema de la interpretación. Hubo gente, como el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que decía esto, aunque le hayan puesto suspensión de las relaciones de trabajo por causa de fuerza mayor, es una suspensión por contingencia sanitaria. Punto. Y hubo gente que dijo, no es contingencia sanitaria, porque en la contingencia sanitaria lo más que se debería pagar es un mes de salario y del salario mínimo. Entonces la autoridad no quiso que se pagara máximo un mes y solo del salario mínimo. Imagínense, todos tenemos nuestra vida hecha en función a lo que ganamos. Si yo gano 10,000 pesos y me van a pagar 3,800 o 3,700 pesos de salario, pues me generan un problema serio porque ya tengo que pagar la escuela de mis hijos, o mi coche, o la renta, o la luz, o el teléfono, el celular, etc. Y si gano 50,000 pesos y me bajan a 3,700 mensuales, pues me van a generar otro problema. Entonces, la autoridad quiso justificar un poquito y le quitó el nombre de contingencia sanitaria por el de fuerza mayor, pero bueno, había gente que decía que era lo mismo. Unos decían que era contingencia o que le pongas otro nombre, y otros decían que no, y otros decían que tenemos que tener a fuerza el tema de la resolución de la autoridad. Hubo un abogado del interior del país, de la zona del sur, que dijo, yo le dije a mis clientes que no le pagaran nada. ¿Por qué? Porque no he podido meter mi suspensión de las relaciones de trabajo ante la Junta de Conciliación Arbitraje porque no está laborando. Y como no está laborando, no tengo obligación de pagarle nada a los trabajadores. Estrictamente, desde el punto de vista jurídico, tiene razón, yo lo comparto, pero no podemos tratar así a nuestros trabajadores. No podemos dejarlos sin darles un centavo de qué van a vivir, ¿no? Entonces aquí hubo que tomar decisiones jurídicas y decisiones también humanas, ¿no? Para proteger a nuestros trabajadores. Y creo que debemos proteger a nuestros trabajadores como nos gustaría que nos protejan a nosotros si nosotros fuéramos los trabajadores. O sea, para ustedes, todos los emprendedores, la única forma que pueden ir creciendo de manera importante es haciendo equipo con su gente y creciendo todos. Y vean a las empresas grandísimas, las empresas más importantes del mundo, Google, Amazon, Microsoft, etcétera. Muchísimas de todas esas empresas crecieron con gente que al inicio pues era nadie y crecieron y les daban acciones y les daban acciones y les daban acciones, ¿no? Dicen por ahí que contra toda fórmula matemática o aritmética, la mejor forma de multiplicar es dividiendo. Apréndaselo, por favor. Contra toda lógica matemática o aritmética, la mejor forma de multiplicar es dividiendo. ¿Y cómo nosotros vamos a multiplicar nuestros ingresos si dividimos con la gente que está trabajando adecuadamente con nosotros? No les digo que les ayuden a los que son unos desobligados, llegan tarde, no trabajan en equipo, etcétera, no. Pero a la gente que está trabajando hay que premiarla. Ese es un punto de vista muy personal. Se los comento así como sugerencia. A mí me ha dado buen resultado en mi vida.
Entonces, bueno, así es como lo veo. Díganme otra pregunta, porque si no, no vamos a acabar y le va a salir a José muy caro este tema, ¿no? Don Juventino, pues de hecho ya estamos justo en tiempo. Si quiere, cerramos con esa pregunta para despedirnos y no robarle más de su tiempo. Agradecerle muchísimo la sesión, de verdad fue una sesión increíble, ha sido una sesión muy, muy padre. Deja mucho que desear, es un tema súper interesante. Entonces, muchas gracias, agradecerle. Dulce. Gracias, Julián. Juventino, de verdad, agradecerte esta charla, muy interesante la información. Estuvimos tomando nota de todos los comentarios y información que nos ibas compartiendo, y agradecerles a todos en nombre de la Secretaría su asistencia y seguir este programa. Ya nos quedan 2 sesiones, la próxima semana cerramos con broche de oro. Gracias a todo el equipo de Irrazonable México por todo esto que han hecho acá en Sinaloa, todos los mentores de lujo que nos han acompañado. Y pues cerramos esta tarde. Juventinos, te dejamos para que nos des un mensaje final. Pues muchísimas gracias primero por la invitación, muchas gracias al equipo directivo de Los Irrazonables. Realmente son irrazonables, por eso han hecho tantas cosas, ¿no? Han hecho un grupo de mentores extraordinarios, no lo digo por mí, lo digo por los que sí valen la pena. Han hecho un equipazo, han ayudado a muchos, a mí me consta, yo he visto mucha gente emprendedora que ha ido creciendo de manera importante y ahorita está dando empleo a muchas personas, y no solo empleo, ha ayudado a gente a no morirse, ¿no? A poderse comunicar, a poder obtener el alimento necesario, para que puedan tener bien sus dientes y con eso evitar problemas de todo tipo, ¿no? Hasta cardíacos. O sea, he visto muchas empresas, muchas empresas que han ido creciendo gracias a este deseo de crecimiento de los propios emprendedores, y es muy motivante. La verdad, a mí me gusta mucho todo este tema. Los felicito, qué bueno que Sinaloa tomó esta opción. Ojalá muchos estados del país la tomen, porque va a ser un beneficio para todo el estado, no solo para los emprendedores, sino, como decía hace un rato, también para todas las personas que forman parte del grupo de los emprendedores. Esto es un equipo, hay que trabajar en equipo, y no hay mejor cosa que trabajar en equipo en beneficio de todos. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades. Felicito al gobierno del estado de Sinaloa por tomar esta bandera del grupo de Los Irrazonables. Felicito a Los Irrazonables por andar a estos niveles ya con estados completos y estados importantes como Sinaloa. Ojalá esto vaya creciendo, porque es en beneficio del país. Creo que todos estamos preocupados por tener un país mejor, con mejores ingresos, mejores salarios, mejor forma de vida, que los trabajadores ganen bien. Yo soy fan de que los trabajadores ganen bien. A mí me encantaría que mis abogados ganen $300,000 a la quincena. Quiere decir que se está generando mucho dinero y es el beneficio de todos. Entonces, pues muchas felicidades al gobierno del estado, muchas gracias a Los Irrazonables, muchas gracias, Julián, y a todos los que han participado en esto. Gracias por invitarme, por tener confianza. Y acepto los que si tienen correo, todas las críticas constructivas me ayudarían mucho. Generalmente no me llega ninguna constructiva, todos me dicen que no les hice perder el tiempo, etcétera. Pero bueno, lo hago con muchísimo gusto, espero les haya servido, y con eso me doy por bien servido, por pagado, ¿no? Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Saludos, José, Julián, Diana, a todos. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, bonita noche. Hasta luego. Gracias, Juventino. Bye. Sí.